lo que de factor común que se repite es de t. Tengo un 3 menos 60 t cuadrado. Ese es el cambio de posición. ¿Sí? Pero fíjense, todo cambio de posición es velocidad por cambio de tiempo. Esto es una verdad siempre. Eso es cierto siempre. ¿Sí? Y acá tengo un cambio de posición igual a algo por cambio de tiempo. De modo que esta es la fórmula de la velocidad. ¿Sí? ¿Y qué me sale? Me sale que la velocidad función del tiempo es 3 menos 60 por t cuadrado. Ah, cierto, sí. Sí, ahí está. ¿Sí? Si tengo eso, puedo diferenciar nuevamente para calcular la aceleración, porque tengo la fórmula de la velocidad, ¿no es cierto? A partir de la posición, diferenciamos, obtuve la velocidad. Entonces puedo ahora volver a diferenciar la velocidad. Tengo la velocidad de función del tiempo, que es 3 menos 60 t cuadrado. Puedo diferenciar la velocidad, es decir, hago un diferencial de 3 menos 60 por t cuadrado, que es el diferencial del 3 más el diferencial del menos 60 por t cuadrado. El diferencial de la constante es 0. ¿Sí? Y el menos 60 es un factor, ¿no es cierto? Puede salir para afuera. Entonces me queda menos 60 por el diferencial de la variable, que es t cuadrado. Entonces tengo 0, y el diferencial de t cuadrado es 2t por dt. ¿Sí? Y 2 por 60 es 120. Quedamos en el siguiente paso. 0 menos 60 multiplicado por 2 y multiplicado por t y por dt. 60 por 2 es 120. Yo obtuve 120, menos 120 t por dt. Eso es el cambio de velocidad. Pero esta fórmula de acá me dice que el cambio de velocidad siempre es aceleración por cambio de tiempo. Esto siempre es una verdad absoluta. De manera que si uso esa verdad, puedo identificar aquí que la aceleración es menos 120 t. Entonces, saco la gran conclusión de que la fórmula de aceleración es menos 120 por t, donde por supuesto el 120 tiene unidades, ¿no es cierto? Que sería metros sobre segundo al cubo. Ahí tengo la fórmula de aceleración. Aquí por supuesto esos números tienen unidades. Esto sería metros sobre segundo. Este otro sería metros sobre segundo al cubo, el 60. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ¿qué tendría uno que idealmente hacer? Peinarse, no sé, un buen chileno, peinarse con este proceso de antidiferenciación y proceso de diferenciación. ¿Sí o no? Un ingeniero mecánico, por ejemplo, o alguien que trabaja en motores, o alguien que trabaja en circuitos, tendría que peinarse diferenciando y antidiferenciando las ecuaciones. Pero no queremos tanto, o sea, todavía, hasta que aprendan integrales. No queremos tanto. Entonces queremos explicar que hay un proceso de antidiferenciación. Desde la aceleración se puede llegar a la velocidad, se llega a la posición, y hay un proceso de diferenciación. De la posición se llega a la velocidad y se llega a la aceleración. Eso es lo primero. Pero te quiero agregar aquí que en este proceso se requiere la velocidad inicial. En ese. Y en este otro proceso se requiere la posición inicial. ¿Por qué se requiere? Porque aparecen las constantes, ¿no es cierto? Recuerden que en el proceso de antidiferenciación hay unas constantes desconocidas. Entonces, ¿cómo uno calcula esas constantes desconocidas? Usando un dato.
Y el dato típicamente que uno tiene disponible es la posición inicial y la velocidad inicial. Entonces uno tiene disponible la velocidad inicial para calcular esa constante que aparece y la posición inicial para calcular la constante que aparece. ¿Cómo estamos hasta ahí? Ahora que tenemos eso, ahora que hemos hecho ese recorrido, entonces vamos a presentar una técnica que va a permitir entender, porque yo no me quiero gastar tiempo en practicar la antidiferenciación. Y es muy útil la antidiferenciación. La voy a usar cuando la necesite para alguna demostración. ¿Ya? Para alguna demostración yo lo voy a usar y espero que ahí me puedan seguir. Pero no les voy a pedir a ustedes que sean expertos antidiferenciados. Sin embargo, uno puede aprender algo y entender lo que ocurre. Y ahí es donde me falta el tema de la pantalla y todo el deseo. Fíjense lo siguiente. Ahora voy a trabajar un poquito con tus lápices. Esto lo vamos a llamar gráficos, aceleración tiempo. Y velocidad. Entonces lo que quiero hacer notar es lo siguiente. Imagínense que tengo un gráfico, por ejemplo, en que tengo la aceleración, con su unidad, ¿no es cierto?, versus el tiempo. Y es una curva rara, como la que nosotros teníamos una recta con pendiente negativa. No sé, no voy a poner recta, voy a poner una curva rara. Un gráfico de la aceleración versus el tiempo un poquito feito. Y ahí puse una curva y tengo un instante, y voy a simplificar un poquito la presentación, ¿ya? Y tengo el instante inicial y tengo el instante actual. Entonces ahora yo puedo imaginar que este proceso yo lo quiebro en partes. Lo quiebro en partes. ¿En qué parte lo quiebro? Lo quiebro en trozos de tiempo, cada uno de ellos de un grosor delta D. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí estoy en instante, déjenme poner aquí mejor con rojito, delta T. Ahí tengo el grosor delta T. Y aquí estoy en instante T sub I, el instante iésimo. Aquí estoy en instante T sub 1, aquí estoy en instante T sub 2, aquí estoy en instante T sub 3, y en algún momento llego al iésimo, y el siguiente, T sub I más 1. ¿Ya? Y después sigo con el subsiguiente hasta llegar al último. Lo divido en una cierta cantidad de pasos del proceso. Y tengo valores. Resulta que como esto es aceleración, aquí tengo la aceleración, aquí, tengo el valor de la aceleración, esa altura, digamos, es el valor de la aceleración en ese instante, el instante de subir. ¿Ya? ¿Ok? Y ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que es este trozo de aquí? Esa pequeña región de ese gráfico. Bueno, ese trozo es una superficie en este gráfico. Porque es un rectángulo multiplicado por un alto. O sea, un ancho y un alto. Salvo un detallito ahí de la curva, pero no nos preocupemos de eso. Esencialmente es el área de un rectángulo. Entonces, ese trocito de allí, el trocito azulado, es el valor de la aceleración instante T sub I multiplicado por el cambio de tiempo. Pero eso yo lo conozco. Eso que está ahí
es por definición el cambio de velocidad. ¿Cierto? Y el cambio de velocidad es la velocidad del instante siguiente, el instante t sub i más 1, restado del instante anterior. Eso es el cambio de velocidad. Recuerdo la tabla. Entonces tengo eso, que eso es lo mismo que hace x el instante t1 por d, el instante t10 por dt. Ahora, esto que yo hice para una lonjita de las muchas divisiones lo puedo hacer para todas. Entonces, eso es lo que voy a construir a continuación. Para cada una de estas voy a poner el equivalente de eso. Y tengan un poquito de paciencia porque desgraciadamente no puedo hacer la presentación. Voy a borrar acá y les voy a mostrar lo que es. Entonces el general uno tiene una tabla de valores de tiempo. Entonces tiene el tiempo inicial, el tiempo siguiente, el subsiguiente, el subsubsiguiente. Por supuesto que el T sub 1 es el anterior más el cambio de tiempo. El subsiguiente es el anterior más el cambio de tiempo. El subsubsiguiente es el anterior más el cambio de tiempo. Y así hasta llegar al último instante de tiempo, el enésimo, que va a ser el anterior más el cambio de tiempo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Una tabla de valores. Son números, pero qué sé yo, si esto es 0, esto podría ser 0.1, esto podría ser 0.2, 0.3 y así. ¿Ya? Entonces si delta t, por ejemplo, es 0.1, esto sería 0.1, esto sería 0.2, esto sería 0.3, hasta llegar al final. Ok, en esos instantes de tiempo yo tengo los cambios de velocidad. Y los cambios de velocidad son la velocidad del instante t sub 1 restada por la velocidad del instante t sub 0. Y después tengo la velocidad del instante t sub 2 restada por la velocidad del instante t sub 1. Esos son los cambios de velocidad de los sucesivos intervalos. Después tengo la velocidad del instante t sub 3 restada por la velocidad del instante t sub 2. Y así hasta llegar al final, en que en el último término tengo la velocidad del instante último restada con la velocidad del instante previo. Y antes de eso tenía la velocidad que está en el instante previo restada con la velocidad del instante anterior. Y esta tabla se completa por allá y por acá. ¿Cómo vamos hasta ahí? Cambios de velocidad. Pero los cambios de velocidad, cada uno de estos cambios, son aceleración por cambio de tiempo. Aceleración por cambio de tiempo. De hecho, este que está aquí tiene que ser la aceleración instante 0 por el cambio de tiempo. Este otro tiene que ser la aceleración instante 1 por el cambio de tiempo. El siguiente tiene que ser la aceleración instante 2 por el cambio de tiempo. Y así hasta llegar al último, que es la aceleración instante n por el cambio de tiempo. Y el previo era la aceleración instante de sub n-1 por el cambio de tiempo. Y son iguales. ¿Sí? Ok. Y ahora viene un milagro. Entonces, aquí tengo, ¿no es cierto?, la fórmula aceleración como función del tiempo multiplicada por el cambio de tiempo, y acá tengo el cambio de velocidad. Y esas cosas son iguales. Entonces voy a poner aquí una barrita. Yo sé que son iguales, pero quiero separar esta columna de la otra. Entonces, fíjense ahora qué ocurre si yo sumo de arriba hacia abajo todo lo que está en la izquierda. A esto menos eso le sumo esto, menos eso le sumo esto, menos eso, y así. Sumo todo. ¿Ya? Miren lo que ocurre. Resulta que cuando yo sumo todos estos datos que están a la izquierda, este número que está aquí entra sumando, pero por otro lado entra restando. Si sumo todo, ese se cancela con este. ¿A ver? Si sumo todo,
este se cancela con ese. Este que está con un signo más se cancela con el mismo que está acá con un signo menos. Ese se cancela con ese. El subsiguiente que está aquí con signo más se va a cancelar con el subsiguiente que está allá. Y ese proceso va a ocurrir hasta por aquí más o menos, en que este que está aquí se va a cancelar con ese otro que está allá, porque es el mismo. Aquí está con signo más y este con signo menos. Y el que estaba acá, que era el anterior, se cancelará con el previo. Y la única cosa que sobrevive es con signo menos el valor inicial y el valor final. ¿Sí? O sea que si yo sumo todo lo que está en la de izquierda, me queda valor final menos valor inicial. Eso es el resultado de sumar todo lo que está a la izquierda. ¿Lo ven? Esta es la velocidad actual. Pero esta es la velocidad inicial. ¿Okay? Eso porque yo sumé todo el lado izquierdo, toda la columna. Bueno, ahora, si yo sumo toda la columna y eso es igual a lo de allá, tengo que sumarlo al otro lado también. Entonces voy a escribir la suma del otro lado. La suma del otro lado es: tome la aceleración en instante t sub 0, multiplícalo por dt. A eso agréguele a la aceleración instante t sub 0, multiplícalo por dt, agréguele la aceleración instante t sub 1 por dt, agréguele la aceleración instante t sub 2 por dt, hasta la última término, la aceleración instante último por dt. Porque ahí estoy sumando todos estos datos, uno tras otro, y aquí escribí que lo voy a sumar. Ahora, esa forma de escribir la suma es media cargosa. Ponerlo así. A la gente le gusta hacerlo con un símbolo, que es el símbolo sumatoria. ¿Lo conocen? No lo sé. Este símbolo, sumatoria de igual al 1 o 0 hasta n, por ejemplo, de la fórmula I, significa reemplaza I por 0, reemplaza I por 1, reemplaza I por 2, reemplaza I por 3, reemplaza I por 4 y sube hasta el último. Este símbolo, si fuera I cuadrado, sería reemplaza I por 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más todo, hasta el último número al cuadrado. ¿Cómo vamos? Si la suma fuera de los inversos, igual 0 hasta n, del 1 partido por i, 1 partido por i sería, bueno, partamos desde 1, porque 1 partido por 0 está prohibido. 1 partido por 1, más 1 partido por 2, más 1 partido por 3, más 1 partido por 4, etcétera, hasta llegar al último. ¿Sí? Eso es una manera, ¿no es cierto?, cómoda de representar una suma de una forma abreviada. Entonces, esta suma que está aquí, la podemos representar de manera abreviada. Y la abreviación sería, para esta que está aquí, la abreviación sería sume desde el primer elemento, desde el 0avo hasta el último, fórmulas que son la aceleración en cada instante multiplicada por el cambio de tiempo que ocurre entre ese instante y el instante siguiente. Siguiendo esa idea, ¿no es cierto?, puedo abreviar esta suma de esa manera. Ahora que tenemos eso, vamos acá. ¿Qué es lo que tenemos hasta aquí? Tenemos a la izquierda
velocidad actual menos velocidad inicial. Lo que escribí. Tenemos a la izquierda velocidad actual menos velocidad inicial. A la derecha tengo suma desde el primero hasta el último de los productos de la aceleración en cada instante por el cambio de tiempo. Sin embargo, ahora fíjense lo siguiente. Resulta que esto que está aquí es eso. ¿Sí o no? Aceleración, cambio de tiempo, multiplicado esta área. ¿Sí o no? Y como estoy sumando, es la primera, más la segunda, más la tercera, más la cuarta, más todo hasta llegar a la última. ¿Cierto? Entonces, esa parte es esa área, pero toda la suma es toda el área. Déjenme achurarla con color rojo. Pero la suma completa es toda el área, toda. Desde el instante inicial hasta el instante actual. ¿Cómo estamos ahí? Así es que uno puede escribir como una especie de resumen de lo que yo he explicado, que es lo siguiente. Gráfico de aceleración versus tiempo. Instante cero, instante actual. Alguna curva rara. Esto que está aquí, que es una superficie, en metros cuadrados. Es una superficie en el sentido de que en este gráfico yo veo una superficie. ¿No es cierto? Esta superficie, por un lado, ¿cómo lo podemos escribir? ¿No es cierto? Esta superficie es una sumatoria de todos los trocitos de la aceleración en cada instante, por el cambio de tiempo en cada instante, que hay trocitos de este tipo, ¿no es cierto? Tiene que ser lo mismo que la velocidad actual menos la velocidad inicial. ¿Okay? Tiene que al mismo tiempo ser la velocidad actual menos la velocidad inicial. ¿Cómo estamos? Ya, entonces, ahora que tenemos esto, ¿me permiten borrar acá? Bueno. ¿Qué hora es a todo esto? Estamos pasando 6 minutos. Pocos minutos más para cerrar esta parte, porque como perdí tanto tiempo al comienzo, por favor. No creo que vaya a ser tan dramático. Sí, ya no tengo micro. ¿Ah? No. Pero cortito, si un solo ejemplo para aterrizar. Entonces, por ejemplo, miren esto. Supongamos que el gráfico de aceleración tiempo es fome.